La Corte Constitucional tumbó otro decreto del estado de emergencia que buscaba inyectarle recursos para enfrentar la pandemia. Se trataba del polémico impuesto solidario. Aquí les contamos los alcances de esa decisión. En sala virtual, la Corte Constitucional tumbó en las últimas horas otro decreto expedido bajo la emergencia social declarada para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19. La norma creaba el polémico impuesto solidario que tenía como fin recaudar recursos para afrontar el desafío originado por la cuarentena y el número de familias afectadas por no poder trabajar o porque alguien del núcleo fue afectado. Este impuesto, vigente por 3 meses, estaba dirigido a funcionarios públicos, pensionados y contratistas que devengaban 10 millones de pesos o más, con lo que el gobierno esperaba recibir 287 mil millones de pesos. El fallo del Alto Tribunal ordena que los dineros no sean devueltos, sino que se aplican como un anticipo al impuesto de renta para la vigencia del 2020, pagadero en el 2021. Pero, ¿qué dicen los funcionarios que pagaron este impuesto? Se afectaba a los servidores públicos porque sumado a los otros impuestos, casi un 50% de su salario se veía comprometido. Era inequitativo, era un impuesto que impactaba en la economía, como lo dije, de los servidores públicos y de su familia. La Corte Constitucional, en este caso con una votación de 5-4, encontró que se violó la equidad tributaria y su generalidad. Y al caerse este impuesto, la nación tendrá impactos económicos para el 2021. Asimismo, las personas que esperaban una devolución de este dinero no la van a tener. Aquí tenemos los detalles. La DIAN calcula que con este impuesto la nación recibirá 350 mil millones de pesos para ayudar a mitigar los impactos que sigue trayendo la pandemia en Colombia. Incluso la decisión de la Corte Constitucional de tumbar este impuesto no afecta en nada el recaudo de ese dinero. Lo importante para el país, que era que hubiéramos tenido esos recursos para atender la emergencia, están garantizados. La Corte nos dijo que esos recursos serán parte del impuesto de renta que pagaremos los funcionarios públicos y contratistas del Estado el próximo año, con lo cual para este año los recursos están garantizados, podremos seguir atendiendo la emergencia con toda la tranquilidad. Ahora bien, las personas que pagaron este impuesto en ningún momento recibirán devoluciones de sus dineros de la misma forma en que se los dedujeron de sus salarios. Este dinero se tendrá en cuenta como anticipo del pago del impuesto de renta, lo que afectará al Estado porque para el 2021 habrá menos recaudo tributario. Que lo que ya pagaron los servidores públicos o los contratistas del Estado sea un abono en cuenta al impuesto de renta que van a tener que presentar por el año gravable 2020, que se liquidará en el año 2021. Es cierto que no habrá un mayor recaudo, sino lo que está pasando es que se genera un anticipo de renta del próximo año, pero los recursos cuando los necesitábamos, que era en este momento, los tenemos. Para el gobierno, esta decisión de cobrar un impuesto adicional era necesario para que los que más ganan ayudaran a los más vulnerables. Cuando nosotros concebimos este impuesto, pensamos en las personas más necesitadas, que los recursos de las personas como nosotros, que teníamos los ingresos asegurados, podían ayudar a atender a las personas más necesitadas. Para los abogados tributaristas, esta decisión de la Corte se esperaba porque la creación de impuestos adicionales a un sector específico de la población atenta contra la equidad tributaria. 3:05 de la tarde, la Corte Constitucional, vamos a ver esto, empezó a estudiar los 116 decretos expedidos bajo ese gran paraguas que es la emergencia social. De esos 116, 10 se han caído. Las sesiones virtuales del Congreso, es la primera, el subsidio que autorizaba a las alcaldías y a los distritos para dar ciertos beneficios a los servicios públicos. Este es el segundo, es el decreto 580, los alivios en las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, entre un 80 y un 40%. El siguiente es este, el decreto 558, la reducción de aportes de pensión y traslado a Colpensiones. Ese ya también se cayó, la Corte Constitucional decidió que no iba como parte de toda esta emergencia que se está viviendo. Siguiente, reducción de la cuota de pantalla nacional.
Ese es el 516. Ese impuesto se cayó también en la Corte Constitucional. Seguimos la función que le otorgan a procuradores para casos específicos de adopción. Otro fallo que tumbaron fue para los casos de adopción de niños, y es el decreto 460. Seguimos además con el impuesto solidario, que es el impuesto de hoy, que es el 568. Hay otros 9 decretos que han sido declarados exequibles, pero con condicionamientos, es decir, que han sido aprobados. Esta es, digamos, la revisión que está haciendo la Corte Constitucional a esos decretos que, por cuenta de la emergencia social de la cuarentena, el gobierno está dando, y por consiguiente pues está casi que gobernando, digamos, sin pasar en algunos decretos y en algunas leyes y decisiones por el Congreso de la República. Por eso la revisión tan extensa que hace la Corte Constitucional.